Bueno, en este video vamos a empezar localizando el archivo, que en el curso que os proporcionemos se os dará el archivo original y este damos con el que estamos trabajando, para que podáis ir con nosotros al mismo tiempo viendo y estudiando la estructuración, el funcionamiento y los mapas que necesitamos para la modificación que estamos buscando. Esto es una modificación Stage 1, básica. Puntualizo, Stage 1, básica. Lo necesario y lo justo para obtener un 15% de más potencia en el vehículo que vamos a trabajar o en el que vayáis a trabajar más adelante. Bueno, una vez tenemos abierto nuestro mapa, encontramos que en esta zona de aquí abajo nos indica dónde están localizados los bancos de datos más importantes de esta gestión, como pueden ser estos de colores y este con un color turquesa. ¿Por qué tiene este color turquesa? Porque es donde está alojado la información del Damos. O sea, este Damos está creado para la segunda bancada de datos de esta unidad. Significa que está para manual, el vehículo manual. En este caso sería automático y aquí sería manual. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es acceder a esa zona. Como podéis ver, aquí no hay nada definido, pero os vendría muy bien para ir definiendo manualmente, buscando los mapas, al mismo tiempo familiarizaros con la forma de los mapas, que es algo muy importante para poder definir por sí mismo las estructuras y al mismo tiempo pues localizarlos en un Damos. En el Damos también existe la opción, como anteriormente mi compañero me explicó brevemente en el video anterior, de localizar por nombre. Claro, en este caso tendríamos que saber técnicamente qué nombre utiliza Bosch, o en este caso Bosch, o Siemens, o quien sea, para definir el mapa que estamos buscando. Nosotros, por ejemplo, aquí ponemos turbo y nos va a salir una lista de turbo, de mapas que contienen la palabra turbo. Claro, vamos a ver, ¿cómo puedes saber cuál es este sin la información del fabricante? Hay que ir uno por uno buscando qué mapa. Esto se hace con la tecla Alt y tocando sobre el nombre. Nos va a llevar a lo que él tiene definido. Estamos viendo que de turbo, ya por experiencia, no hay ningún mapa llamado turbo que podamos utilizar. Utilizamos el nombre Boost en inglés y ya tenemos algo más cercano. Podemos buscar algo. Yo ya los tengo predefinidos y los he nombrado distinto. Entonces, aquí podemos ver que buscando por formas podemos encontrar los mapas, pero la idea es la siguiente. La idea es empezar desde cero, desde el comienzo de la unidad donde empiezan los mapas, e ir buscando qué mapas necesitaríamos para poder desarrollar mayor potencia en esta unidad. Por ejemplo, aquí nos encontramos con algo que no vamos a tocar en una Stage 1 y es el mapa de EGR, la cantidad de apertura que tiene la EGR. Vamos a seguir buscando dentro de la estructura hasta localizar mapas que creamos o consideremos nos pueden afectar en la potencia. En este caso, vamos a encontrar, como anteriormente hemos visto, un mapa de turbo. Yo lo tengo nombrado Boost Desire Value. Y estos son los nombres que tiene técnicos: LDW, SW, BGKF. Entonces, estos mapas lo que vamos a hacer es ponerles un tick. Bien, seguimos buscando. Mapa de N75. No lo vamos a necesitar en esta Stage 1. Seguimos buscando y vamos a encontrar un limitador de presión de turbo. Un limitador de presión de turbo por presión atmosférica. Revoluciones de motor, presión atmosférica.
interior a presión absoluta de turbo. ¿Qué significa presión absoluta? Pues que incluye los 950 o 1000 o 1013 milibares de presión atmosférica. ¿Qué tendríamos que hacer? Descontar 1000 para saber la limitación de presión máxima que tiene este mapa. En este caso serían, en la zona que normalmente nos movemos, que es sobre los 1000 hectopascales de altitud, andaríamos en torno a 1150 milibares, 1,15 bares de presión. Sería el límite máximo de este turbo. Haríamos lo mismo. Vamos a seleccionar este mapa con Alt para que nos diga dónde está. Vamos a ver. Lo tenemos aquí. Máximo. Tendríamos que borrar lo que tenemos aquí puesto. Y ya lo tenemos aquí. Valor máximo. Yo ya los tengo seleccionados con anterioridad para poder dar el curso. Pero bueno, quiero que vosotros vayáis viendo. Seguimos buscando. Seguimos mirando mapas. Hay mapas que aquí no vamos a necesitar. Y de repente llegamos aquí. Deseo de conductor. En este caso lo que vulgarmente se conoce como el driver wish. Accedemos a él y tenemos porcentaje de pedal y revoluciones. Y en su interior tenemos la cantidad de miligramos por embolada de combustible que se inyecta. Como podemos ver, este vehículo a pedal a fondo a un régimen normal de este motor, que son unas 3.900, 4.000, está solicitando una inyección de alrededor 40 miligramos. Esto es algo que vamos a tener en cuenta para poder reprogramar, muy importante. Seguimos buscando. Nos vamos a encontrar con este mapa de tres curvas, en el cual vamos a ver, perdonad, voy a reducir el tamaño para que lo podáis ver bien. Vamos a ver que este mapa tiene un eje que es presión atmosférica, otro eje, que es revoluciones, y el interior de este mapa es cantidad de combustible, como bien nos especifica aquí. Cantidad límite máximo de cantidad de combustible, o llamado limitador de par. Tenemos que, por regla general, este motor va a trabajar entre 900 y 1000, o sea que se va a mover en estas dos columnas, dependiendo de la presión atmosférica y las revoluciones. Va a ir limitando una cantidad de combustible. Seguimos. Encontramos aquí otro mapa muy importante que se llama mapa limitador de humos. Mapa de humos. Volvemos a lo mismo. Es un mapa que está definido por un eje que es revoluciones y otro eje que es miligramos de aire por embolada. Esto es la lectura del caudalímetro. Y en su cuerpo interior son los miligramos de combustible que va a inyectar en función de la lectura de caudalímetro que tenga y las revoluciones. Como podéis ver, prácticamente son todos limitadores. Seguimos adelante. Seguimos buscando qué mapa nos va a poder afectar. Ya se busca un poco por experiencia, pero eso solo lo da horas y horas y horas de ir buscando por mapas, por damos y comparando. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos este mapa. Este mapa se llama tensión de bomba. En la unidad en la que estamos trabajando lleva una bomba rotativa que va comandada por milivoltios. En función de tantos milivoltios inyecta tanto combustible. Actúa sobre una corredera. Pues en este caso, revoluciones en un eje y en el otro eje miligramos de inyección. Tenemos que llegar hasta 60. Y aquí tenemos los milivoltios
que recibe esa bomba para inyectar estas cantidades. O sea, si esta bomba entrega 4.464 milivoltios a 3.990 revoluciones, va a inyectar 60 miligramos. ¿Correcto? Perfecto. Seguimos. A ver qué más podemos encontrar en esta gestión que nos pueda ayudar a desarrollar esa Stage 1. Bueno, aquí de momento no hay nada. Ahora vamos a buscar algo muy importante, que es el limitador único de presión de turbo. El limitador único de presión de turbo, si no tenéis el Damos o no sabéis cómo se llama, lo ideal es buscarlo mediante este truco. Incorporando 31.455 en número decimal, nos va a aparecer por regla general 4 valores, de los cuales tendremos que ir yendo uno por uno. Como podéis ver aquí, la mejor forma de buscarlo es en modo texto y ir pinchando uno a uno, ¿correcto? Pues vamos pinchando uno a uno y vamos a ir viendo que hay cosas que nos llaman la atención. Primero, el buscar este valor es porque siempre, por regla general, en EDC15, delante de este valor está el valor que limita la presión máxima de turbo, por la cual nunca va a sobrepasar el turbo esa presión. Esto hará que si llega a esa presión, el vehículo entre automáticamente en modo protección. Entramos en el primer valor, y en el primer valor, que es este que nos ha subrayado en rojo, vemos que delante de él no tenemos nada, cero. Por consiguiente no nos interesa ese valor. Entonces nos vamos al primer valor. Vamos a ver, primer valor. Primer valor, tenemos aquí que delante hay 1990. Yo ya lo tengo definido, pero si no lo tuviese definido, si ese valor es el que vamos a tomar como limitador de presión máxima de turbo. En este caso, al no estar definido, es porque hace efecto a la primera bancada, que no la vamos a utilizar tampoco, porque es la bancada de automático. Así que nos iremos a los siguientes valores, como puede ser este caso, y aquí encontraremos 1900, que ya está definido como máximo valor de carga. Si seguimos buscando en la siguiente, aquí no tenemos nada, está a 0. Entonces, este mapa, que lo vamos a seleccionar y lo vamos a abrir, nos dice que la presión máxima en hectopascales es de 1990. Esto significa que si retiramos, como anteriormente he comentado, la presión atmosférica, tendríamos un valor de 990 milibares. Significa que no llegaríamos al bar de presión máxima. Nuestra presión máxima sería 0,99 bares. Perfecto. Una vez tenemos localizados nuestros mapas, lo que vamos a hacer es lo que yo ya he hecho anteriormente. Entonces, yo lo que he hecho ha sido seleccionar solo los que tengo marcados y, como podéis ver, los voy a ir abriendo. Este mapa, por ejemplo, no lo vamos a utilizar para una Stage 1. Este es el mapa de limitación de par, que ya os lo he comentado. Presión de turbo deseada, que también os lo he comentado anteriormente. Solicitud de pedal. Voltaje de bomba. Limitador de humos. Presión máxima de turbo en valor único. Mapa de presión de turbo de solicitud, lo que solicitamos de presión. N75, que vuelvo y os digo que no lo vamos a utilizar en esta gestión de Stage 1 básica.
Y tenemos limitador máximo por presión atmosférica. ¿Qué significa esto? Pues que ahora mismo, para una Stage 1 básica, solamente necesitamos estos mapas. Claro, esto varía mucho dependiendo de qué tipo de unidad tengamos. En este caso, el S15 es una unidad bastante sencilla que nos permite unas ganancias importantes simplemente con modificar estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mapas, que en muchos casos no vamos a tener que modificar todos. Eso ya lo veremos en el curso del desarrollo de Stage 1. Muchísimas gracias.